Doña Eli, ¿y su hija cómo murió? Mi hija murió en un accidente de avión. Iba a cuidar unos niños un viernes. El día sábado yo no sabía nada. Hasta el día sábado, como a las 4 de la tarde, con mi esposo fuimos a preguntar porque yo no sabía nada. Y mi sorpresa fue cuando yo llegué a la casa de uno de los señores que yo trabajaba con ellos, ¿no? Mi hija para ese día ya iba de babysitter. Cuando yo llegué de ellos, vi la casa con luz, estaba un abogado, habían policías que habían abierto la puerta, la casa. Y allí dijeron, estaba el señor que da mantenimiento de la casa y dijo, ella es la mamá, dijo, de la niña. Cuando dijo, ella es la mamá, entonces yo me imaginé que mi hija se había pasado un accidente, se había golpeado, pero estaba hospitalizada. El policía nos llevó a una mesa a mí y a mi esposo a tomar un vaso de agua y dijo, van a ser fuertes, porque su hija falleció anoche. Todo el grupo, la familia, iban 6 y los 6 fallecieron. ¿Cómo fue esa noticia? ¿Cuál fue tu reacción? Yo me quedé sin palabras. Yo me salí al patio de la casa y me arrodillé y le dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tocó? Es mi única niña. Pasé 11 años sin tener a mi hija. Entonces, tu primera reacción fue de el por qué. Sí. Buscando una pregunta en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo con mi niña era de mi felicidad. Y, doña Ana, ¿y usted cuál fue tu reacción? El mundo ¿Se te vino encima? vino encima. No hay pérdida más dolorosa que perder un hijo. Cuando perdemos nuestros padres, nos llaman huérfanos. Cuando perdemos un esposo, nos llaman viudas o viudos. Pero cuando muere un hijo, no hay ni siquiera una palabra. Es un dolor inmenso, un dolor indescriptible, que solamente Dios sabe, y la Santísima Virgen, que ella también tuvo a su Hijo bendito, a su Hijo divino en sus brazos, muerto. Y doña Josefa, tuviste morir a tu hijo, ¿verdad? Sí, yo vi ¿Cómo ¿Qué fue tu reacción verlo morir? Y después, ¿cómo describes tú la pérdida de lo que es perder un hijo? Mira, el ver morir a un hijo, bueno, primero déjame decirte que mi hijo cuando le dijeron que ya no podían hacer nada con él aceptó la muerte y la abrazó con amor. Él cuando llegamos al hospital me dijo, mami, el doctor dijo que ya no podía hacer nada conmigo. Yo le dije que yo la admiraba mucho en ese momento, por el valor que él tenía de aceptar la muerte y de decirle a sus amigos y a su familia que ya estaba preparado para irse al cielo. Entonces, fue para mí un dolor bien grande, ¿verdad? Tener que aceptar esto, pero también veí cuando él solamente duró una semana en ese estado de gravedad y cuando todos los días el Señor me dio a mí el regalo de poder llevarle el cuerpo de Cristo. Todas las mañanas yo llegaba donde él y me decía, mami, ¿me traíste el cuerpo de Cristo? Sí. Entonces, en ese estado de gravedad estuvo esa semana nada más. Y el domingo, me acuerdo, por la mañana, yo fui bien tempranito en la mañana a verlo y le dije, y ya la nursa me dijo, él dice que está ready para irse, que él quiere irse con el Señor. Entonces, yo me acerqué a él y le dije que si quería que le diera algo. Le dije, ¿quiere agua? Y le di un poquito de agua y tomó agua. Después que tomó el poquito de agua, yo le dije, pero no me has hablado nada. Me dijo, bendición, mami. Y yo dije, Dios te bendiga. Y ahí empezó un estado de coma. Hasta que en un par de horas ya mi hijo había fallecido. En la hora de la muerte, déjame contarte que estuvimos nosotros allí con él, todos hermanos, mi esposo y yo. Y su esposa, la esposa de él. Yo tenía a mi hijo cogido por la mano hasta el último suspiro. Yo se lo entregué al Señor y le dije, Señor, un día tú me lo regalaste y yo lo recibí con tanta alegría, hoy te lo entrego. Me dio la fuerza, Señor, para entregarlo y en ese momento fue algo tan lindo porque se sintió una paz y una tranquilidad cuando él
dio su último suspiro, cogido de la mano de su esposa y de la mano mía. Y ese último suspiro que él dio junto con nosotros, yo sentí una paz y una tranquilidad que no pude llorar. Se sentía en el cuarto una alegría grande, rodeados con toda la familia, y era como si Jesús lo hubiese venido a buscar. Y yo sentía que alguien gritaba, y el grito de la gente era como un eco, como una canción. Fue un momento precioso que Dios me dejó vivir, yo poder estar ahí para estar y encontrarme en la muerte de mi hijo. Déjenme preguntarles esto porque una vez que pasa el sepelio, el funeral, ¿cómo se enfrentaron ustedes a la realidad tan triste de que la vida tiene que continuar? ¿Cómo se levantaron en ese momento, doña Ana? ¿Qué hiciste? Como siempre, tomada de la mano de Dios, pidiéndole a la Santísima Virgen que me diera la fuerza. Y yo sabía que no iba a ser nada fácil vivir sin mi Giovanni. Yo le decía a mi Sunshine, porque era un muchacho muy alegre que trajo felicidad. Fue mi primer hijo. Trajo felicidad y él siempre estaba contento. Y yo dije, desde ahora no me brillará el sol. Y doña Eli, usted y su esposo, cómo enfrentaron en ese momento el duelo? Pues no ha sido fácil, porque para mí era mi única niña y verdad, entonces pues tuvimos que en el momento dejar todo, trabajo y todo. Mi esposo dejó el trabajo, yo dejé el trabajo y yo ya no salía. Pero siempre estuvimos en la iglesia pidiéndole a nuestra Madre Santísima en oración. Y gracias a Dios, mi hija el 3 de febrero cumple 4 años que falleció. Y ahí estoy, ahorita me he entregado a Dios. Estoy con nuestra Madre Santísima, con Jesús que está a la par mío, porque Él me cuidó todo el tiempo. Yo no conocía a mi mamá. Yo tenía 5 años cuando falleció, me crié sin mamá, me crié así. Entonces, pero Dios estuvo siempre conmigo y le doy gracias a Dios. Yo ahorita mi corazón está lleno de paz, lleno de alegría, lleno de fortaleza. A mí mi vida es rezar, cantar, orar. Qué bien. Y encuentro allí la bendición de Dios y con mi esposo. Y entonces yo, verdad, Se ha sido el Señor el aliento para levantarse. el que me ha ayudado con mi dolor, tomó mi dolor, nuestra Madre Santísima agarró mi dolor y mi vida ha sido como un Bendecida renacer de aún más. nuevo, porque ahorita yo puedo hablar de mi niña y yo no lo podía hablar. ¿Cómo se llamaba su hija? Graciela Ramírez. ¿Y el hijo suyo cómo se llamaba, Se José? llamaba Justo Junior. Justo Junior, como el papá. Como su papá. Dime una cosa, ¿y ustedes cómo después del luto, del funeral, cómo hicieron? ¿Qué hicieron para poder levantarse poco a poco? Ale, al principio a mí se me hizo muy difícil. Me acuerdo. Yo estaba muy triste. Me sentía tan triste que no podía orar casi. Yo trataba, hacía mis oraciones, pero como que me faltaba el deseo. Y estuve así un tiempito, pero yo misma le pedía mucho a Dios que me ayudara. Porque en mi casa el problema era que yo tenía que cuidar a mi esposo, porque mi esposa estaba muy triste. Y yo tenía que hacer la fuerza. Yo tenía que hacer donde ellos pudieran ver a una persona donde ellos pudieran tener consuelo. Y yo era el consuelo, por eso yo le pedía mucho al Señor que me ayudara y me diera la fuerza para yo poder ayudar a mi familia en esos momentos tan difíciles. Y poco a poco empecé a volver de nuevo a la oración y acercarme más a las cosas que estaba haciendo en la iglesia para poder llenarme de algo diferente. Y gracias a Dios, pues así ha sido el proceso. He empezado a levantarme un poco. Bueno, vamos a continuar hablando con ellas, especialmente que en el próximo segmento nos van a contar cómo
se han organizado de una manera muy especial para no solo ayudarse ustedes y ayudar a otros, Más ¿verdad? personas, Sí, sí. Ahora más déjenme madres. comentarles de que Gina nos va a compartir algo con nosotros en este momento.